Y le agregamos un poco de pimienta para darle más sazón a nuestra levo. Cuida Point, otra receta exitosa en Sabores y Delicias, el único programa de YouTube donde le damos a los usuarios lo que piden, porque además de narrar la cocina, también... Estoy ocupado, te dije que no me llamaras a menos que es importante. Hice lo que pidió la gente, Le Boeuf, un platillo inspirado en Francia. Voy a colgarlo, no me hagan perder mi tiempo de esta forma. The beef, bronca, eso no tiene sentido. Espera, ¿qué hora es? Oh, rayos, estamos en... Producción, comerciales, no puede ser. Sean todos bienvenidos una vez más a este hermoso programa. Espero que hayan traído botanas, porque la serie que vamos a desglosar a continuación va a ser un poco larga y extensa, pero no se preocupen, que para eso me tienen a mí y a su querido amigo Mike. Beef, o Ronca como se conoce en español, es una serie de televisión antológica de comedia dramática, aunque si soy honesto siento que esta serie tira más de la trágica estadounidense del 2023, creada por el director coreano Lee Sung-jin para Netflix. Está protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong como Daniel Cho y Amy Lau, donde, sin dar mucho spoiler, los protagonistas se ven envueltos a enfrentar sus mayores temores, todo por una simple y menuda línea de tránsito. Y como curiosidad, el director Lee Sung-jin se inspira en una experiencia real que vivió en Los Ángeles, donde se vio envuelto en una riña por un sujeto que le tocaba el claxon y lo insultaba porque no avanzaba pese a que el semáforo apenas había cambiado a verlo. Lo cual es de locos imaginar que Beef pudo haber ocurrido en la vida real, de no ser porque dicha situación no escaló a mayores. Bastante curioso por decir menos. Ahora que he contextualizado los orígenes más pulcros de la serie, vamos a comenzar con este análisis y opinión. Producción, ruede los títulos. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una situación, ya sea que tu jefe te regañe por una nimiedad o que tu profesor o padres te digan cómo tienes que hacer las cosas? Todos hemos estado en esa situación donde sentimos como nuestros senos se fruncen o como nuestros músculos se tensan. A ese sentimiento, a ese estado de calor del cuerpo y mente se le conoce como ira. La ira es ese sentimiento que nos lleva acompañando desde tiempos inmemoriales. Fue una de las principales razones por las cuales nuestros ancestros de antiquísimos años hayan podido sobrevivir. Pues, cuando estamos en ese estado de calor donde la adrenalina brota en nuestra sangre y nuestra mente solo es capaz de centrarse en el obstáculo al frente suyo, sentimos que tenemos el control total de la situación. Sin embargo, ¿por qué este sentimiento, que fue clave para la supervivencia, en Beef se siente tan cómico y tan fuera de lugar, como si fuera un poco exagerado esta emoción? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque es un show, jefecito, no le des tanta vueltas al asunto. Tomaron algo tan básico como la emoción de la ira y lo plasmaron en una tragicomedia que buscaba reír y dar una que otra reflexión. Detesto cuando haces esto, te robas mi show. Me humillas en televisión abierta y aún así te tengo que dar la razón, Mike. Sin embargo, el video no ayudaría mucho si nos basamos en tu lógica, así que continuemos y por favor, esta vez, cierra la boca, por favor. La primera vez que vi la serie, por allá en 2023, cuando recién había salido, no le di mucha importancia a la trama, simplemente me reía con cada situación absurda que vi, pues pensaba que todo lo que desencadenó tal línea de tránsito había sido totalmente de dicha línea de tránsito. Oh, tan ingenuo era en esa época, pero aprendí de mi error.
Beef es mucho más que eso. Habla de cómo podemos hablar pero no ser escuchados, de cómo sentirse vacío pese a estar rodeado de personas y de cómo nuestras acciones tienen consecuencias, desde las más personales, como lo puede ser acciones morales, hasta algo más complejo y delicado como lo es criar un hijo. Pero vamos por partes. A día de hoy es difícil expresar o darle una definición a la libertad. Muchos dicen que no es tener cadenas en tus manos, otros dicen que ya estés sin cadenas o no, estarás ligado a tu entorno, a tu moral, a Dios, a ti mismo, etc. Pero lo que, al menos en mi opinión, es un hecho, es que no hay nada igual a ese sentimiento de tener el control absoluto de las cosas, de esa euforia que hierve en tu sangre por lograr lo que te propusiste. Sin embargo, ¿es eso suficiente para ser libre? ¿Para ser feliz? Desde el capítulo 1 nos muestran la infelicidad, frustración e impotencia de nuestros protagonistas, Daniel Cho y Amy Lau. Por una parte, uno se siente en la necesidad de trabajar como mula por su familia y por otra parte, la otra se siente en una interminable impotencia por su trabajo, familia, etc. Pero lo que tienen en común ambos es que no pueden decirlo abiertamente, no tienen a quien decirle, oye, tuve un día de... Escenas como las de Amy hablando entre comillas con su esposo y Danny expresándose entre comillas con su hermano es un claro atisbo de ello, y aquí, al menos en mi opinión, percibí que en Beef la libertad no es tener el control absoluto de las cosas, es poder expresarte, poder gritar, decirle al mundo que, en palabras coloquiales, que se joda por poner un problema sobre el otro. Es por eso que, desde la primera bronca de nuestros protagonistas, logré percibir dicha satisfacción, pues era la forma de decirle al mundo, hey, no dejaré que me pisotees por ti, me cansé de ser pisoteado por ti, vida, tengo suficiente en el hogar. Lo cual, naturalmente, escenas donde Amy se da autoplacer con un arma, donde le responde a Danny y este último le sigue el juego porque, al igual que ella añoran esa satisfacción que otorga el control. No obstante, expresar tu ira de esta manera es algo nocivo para tu salud, tanto mental como física, cosa que se logra atisbar en capítulos posteriores, pero no nos adelantemos a las consecuencias todavía, pues aún queda mucho por desglosar. Cada cosa tiene sus orígenes en el universo, como lo puede ser la ciencia, matemáticas, cosmos, etc. Y en Beef no es la excepción. ¿Alguna vez han pensado en el impacto psicológico que conlleva enterarse de que no eres un hijo deseado? De saber que la única forma de ganarse el amor, entre comillas, de mamá y papá, sea por tus logros, por quién serás en la vida y no por quién eres ahora. La consecuencia más notoria o que más se logra atisbar es el baja autoestima, el cual, en resumidas palabras, es la dependencia emocional, constante validación social, ese pensamiento de sentirse rechazados continuamente por los demás, tanto así que les cuesta crear relaciones sanas con los demás y en consecuencia forman relaciones tóxicas porque tienen miedo de ser abandonados. Dependencia emocional. No creo que haya otro término para explicar a nuestros protagonistas. No existe mejor término para Danny, aunque Amy sienta la tórrida necesidad de aferrarse a su hija, a su esposo. Danny merece este puesto ya que Amy se logró desligar de su familia para que pudieran crecer, cosa que Danny lastimosamente hizo demasiado tarde. La soledad es algo común en el ser humano, no tiene edad o tiempo, puede aparecer en cualquier momento y, una vez que nos libramos de ella, añoramos jamás sentirla otra vez, y ese pensamiento fue el accionar de Daniel Cho, lo que conllevó a cortarle las alas a su hermano menor. Criado en un ambiente violento, agresivo y carente de amor, es natural pensar que al tener a alguien bajo tu ala, romperías el ciclo, cosa que se logra atisbar en la relación de Danny y Paul. Sin embargo, ¿qué pasaría si el hermano menor, cansado de todo, donde solo quisiera ser libre, poder vivir a gusto, poder salir con quien quisiera, se desligara de ellos, de su familia? Bueno, haría que hasta el más sensato de los hermanos mayores se volviera una bestia carente de sentimientos, justo como lo es las bestias que lo engendraron, o sea, sus padres. Porque ese es el problema de los traumas, jamás se olvidan.
Jamás te dejan en paz. Se la pasa constantemente gritándote al oído, haciéndote equivocar en la vida. Tanto que piensas que la única forma de acallarlo es darle a las bestias de tu comida, de tu alma. El baja autoestima es uno de los problemas que se enfrenta a un hijo no deseado, afectando a quien lo padece, dándole pensamientos nocivos como la idea de que todos lo excluyen, de esforzarse por la aprobación de cada persona que conocen, tanto que les afecta como piensan los demás de ellos, ocasionando que no puedan construir relaciones sanas con los demás, dando lugar a relaciones tóxicas o dependencia emocional, puesto que tienen mucho miedo de ser abandonados. Es por eso que Danny se aferra a la idea de que si complace a sus padres, dándoles una hermosa casa en un país libre de deudas, dándoles ese señales de conocimiento de que es un hijo ejemplar, puede recibir aquello que anhelamos cada persona, el amor, la calidez de ser vistos, de ser nosotros mismos sin ser recordados por nuestras fallas. Y con esto no quiero decir que lo que Danny hizo es justificable, porque no lo es. Danny fue egoísta, fue cruel y desalmado al cortarle las alas a su hermano, puesto que no quería desligarse de lo único que hizo bien sus padres. ¿Y por qué utiliza un término tan fuerte y sencillo? Todo niño carente de amor lo busca en sus padres o en alguien externo, como dije previamente. Pero si estas bestias ejemplan a alguien que te dé, entre comillas, dicho amor, sin pedir nada a cambio, entre comillas, pues naturalmente piensas que la familia lo es todo. No obstante, si dejas en el pasado a tus padres, o bueno, tratas de hacerlo, significa que has curado el trauma. Lastimosamente no es así de sencillo. Un trauma no desaparece de la noche a la mañana, se queda contigo, resonando en tu mente hasta tus últimos días. A lo cual lo único que puedes hacer es acallarlo lo más posible y seguir con tu vida, ¿verdad? Bueno, eso habría sido el caso de Amy Lau. Sin embargo, eso no fue así. Y es que por más que inicies de nuevo, por más de que formes una familia y de primeras y te prometieras de que no cometerás los mismos errores que las bestias, al final del día no significa que tú estés libre de mal. Y no me refiero solo a la escena donde Amy se acostó con Paul, ya que si bien fue lo que colmó el vaso, existe mucho por abarcar. Y partamos por el hecho de la honestidad. Una relación no necesita ser perfecta, ni debe cumplir estándares externos. No obstante, debe haber honestidad y amor, pues si faltas alguno de estos dos pilares principales, ya no sería una relación funcional. Y aquí es donde ingresa Amy. Traumada por la crianza de sus padres, Amy creció con la nociva idea de que debía ser perfecta, de que una sola equivocación, una sola mentira, un solo sentimiento negativo, entre comillas, ya la hacía impura, la hacía no merecedora de amor. Y pues seamos francos, la serie no habría ocurrido si su esposo le hubiera escuchado adecuadamente y sáquese presentador de cuarta, ¿cómo se nota que no viste la serie? O a lo mucho la consumiste vía TikTok. Amy se expresa con todos, inclusive va al psicólogo a terapia de parejas y habla sobre todo su familia, sus padres, matrimonio. En serio que cada vez te superas, Mr. Cinema. Se nota que eres un fan por moda, por no lograr apreciar escenografías tan sencillas como la de esta majestuosa serie. Muajaja. ¿Por qué a todo el mundo le gusta interrumpirme? Si saben que pueden crear su propio show y hablar desde allí. En fin, nuestro colega. Uy, quise romperle el cuello a ese Carlón. Tiene un punto. O bueno, lo tiene a medias. Las escenas de las terapias, donde Amy se habla con su esposo y la terapeuta, le encontré dos significados de lo que dijo en dicha terapia, los cuales son o una verdad adornada en el sentido de que sí quería expresar ello, pero no con las palabras que le gustaría, o genuinamente solo lo dijo para que su esposa y la terapeuta escucharan lo que querían escuchar, una falsa vulnerabilidad, donde sí expresaba lo que quería, pero únicamente para alejarse de ello, manteniendo sus defensas altas, cuando la realidad es que para sanar correctamente, al menos en mi opinión, debes abrirte emocionalmente contigo mismo y con las personas que te importan y te escuchen, o adoren, te aprecien, etc. Cosa que Amy logró, pero ya analizamos, o bueno, intenté analizar brevemente a cada personaje, pero aunque una persona se hable emocionalmente contigo, debes perdonarla y olvidar su pasado.
aun si esta persona haya hecho cosas horribles, inmorales, devastadoras, etc. en el pasado. Pero antes de responder, ¿qué les parece si analizamos las consecuencias de los actos de nuestros protagonistas? Comencemos entonces. Ya lo dijimos previamente, arruinarle su futuro a Paul por el miedo a estar solo, ya enfatizamos lo mal que está esa acción, pero naturalmente sus acciones posteriores solo trajeron más desgracias. Perjudicar a la familia de Amy, aunque Amy y Danny estaban jugando ese juego de jaja, te provoco, ahora te toca a ti, juajua. Involucrar a sus familias no está bien. Dios, Dios incentivó el robo a la vivienda de ellos 2 veces. Vale, que se arrepintió en una y en la otra no fue su plan, pero ¿cómo se te ocurre involucrar a tu primo el criminal en tu línea? Afortunadamente lo que Isaac fue traicionado y encerrado en la cárcel por 1000 años. Lo admito, el personaje de Isaac es, en mi opinión, el peor personaje de la serie. La verdad no voy a hablar de este personaje en este análisis porque lo único no me gustó y realmente no tengo mucho que decir positivo. Pues recordemos que para una serie, independientemente, una serie, película, formato, cualquier formato, güey, tienes que llegar a un punto medio y eso es hablando de lo bueno y lo malo, pero no le encontré nada bueno a Isaac, así que no hablaré de él en este. Simplemente diré que no me gusta el personaje. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Robarle a una iglesia, el punto más bajo del personaje, en mi opinión. A diferencia de Isaac, estas personas son buenas, trataron de ayudarte y tú te aprovechaste de esto. Ojo, y aclaro que independientemente de que Isaac haya sido un criminal y haya sido dinero malo, robar está malo, ya sea a la persona que sea. No obstante, eso no quita el hecho de que robar a la persona inocente sí sea moralmente peor. No sé si sea la terminología correcta, si me estoy equivocando, por favor corríjanme en los comentarios, pero bueno. Afortunadamente solo se quedó en staff y nada más, o sea, técnicamente sí hizo las remodelaciones y eso, pero pues sí mintió y usó el dinero de ese lugar para cosas que no eran, naturalmente. Bueno, sigamos. Ser un mal hermano. Sí, lo apoyó, lo sacó de vivir con sus padres, pero vamos, no lo apoyabas con sus relaciones, eras un xenófobo, es la palabra más adecuada que se me ocurre, y francamente no lo apoyabas en sus proyectos de vida. Bueno, las criptomonedas no son muy estables, pero cuando hicieron la empresa juntos, a la mínima que pensó diferente en ti, a la mínima que alguien te hizo enojar externamente, ya lo despediste. O sea, ¿por qué? No sentido. Antes dices incentivarlo, darle pues esas alas para que él se desempeñara en eso. ¿Sabes? Él tenía ideas, nunca las escuchamos. Bueno, en fin. Sigamos con Amy, que Amy tampoco es santo, ningún personaje es santo, pero de eso hablaré más adelante. Puso en peligro a su familia al no decirle a nadie sobre Danny. Mira, sé que como espectador percibimos que Danny no haría nada malo contra George, June o alguien externo a Amy, pero ¿tú crees que eso lo sabía Amy o alguien más con certeza? No son, ellos no son inspectores. Lo más pragmático era notificarle a la policía y ya está. Pero entiendo que la serie es una comedia y es ficción, naturalmente. Comprendo que la serie duraría pocos capítulos si se hiciera eso, así que continuemos. Serle infiel a tu esposo, aunque según el contexto de la serie, Amy lo hizo por el calor del momento, para recordar su adolescencia donde se sentía libre, entre comillas, donde sentía que podía hacer lo que quisiera. Mira, se reía David. I can do anything. No es excusa, el mismo teorema que expliqué con Danny Paul se aplica aquí. Traicionaste la confianza de tu esposa por una liberación temporal. Eso no está bien. Como dije en el anterior segmento, no ser honesta con tu pareja, no ser sincera, porque mira, sé que George tenía sus problemas, pero quiero abarcarlo a él y a Paul en su propio segmento, pero vamos. Toda esa deshonestidad desencadenó todo lo que mencioné previamente. No. Ahora que les refresqué las memorias, es hora de responder. Y, al menos en mi opinión, el perdón no es algo fácil, sencillo o algo de 2 simples pasos. Lleva tiempo, compasión, paciencia, etc. de ambas personas, tanto de la persona que se disculpa como el que la recibe. Perdonar es señal de que dejaste arrastrar el rencor, odio, ira, malas experiencias, etc. Pero solo es posible si esa persona, en la que se está disculpando, genuinamente cambió o se esfuerza por cambiar. Perdonar es señal de madurez. Puedes tener la herramienta para perdonar, pero no usarla con todos. Esa es la frase que mejor lo escribiría.
Sin embargo, es igual de maduro el aprender a soltar. Lo vimos con Danny y Amy al final de la serie, donde finalmente pudieron afrontar sus miedos, inseguridades, etcétera, para finalmente crecer como personas, o al menos tener paz en el corazón. Escenas así enseñan que debemos soltar lo que amamos para verlo crecer y tolerar cuando nos sueltan, porque de lo contrario se crea lo que ya dijimos previamente, una dependencia emocional y relaciones tóxicas que son muy feas, para eso mejor nada. La escena final es la imagen viva de la esperanza. Los protagonistas no están reparados, no están felices y sus problemas no se han solucionado. Están en paz consigo mismos, fragmentados y sin embargo, junto al otro en una menuda cama de hospital. Cuando Amy abrazó a Danny era una analogía de esperanza. Aferrarse a algo no nocivo, no algo que desaparecerá como todo lo demás, no. Se aferró a la idea de un amigo de verdad, a la persona que le quitó la máscara, justo como ella hizo con él. Porque Danny no solo es un amigo, es la persona con la que finalmente puede ser ella misma, sin filtros, sin nada, solamente ella, quejándose, expresándose. Pero la esperanza no solo se refleja en esas tomas, más allá del final, llegan rozando la especulación, la idea de que en el mejor de los casos, Paul se reconcilie con Danny y puedan, aunque sea verse en Navidad y Año Nuevo en la cena, es alentadora, y la perspectiva de que Amy no perdió a June ni a George, sino que simplemente entendieron que sus piezas no encajaban con el otro es muy hermoso. Sin embargo, ese escenario hipotético, si no llegase a pasar, no es relevante, puesto que los protagonistas no están solos, se tienen el uno al otro, y eso es lo que transmite ese abrazo que Alan Wong improvisó esa escena. Y naturalmente el director aplicó la de le gustó tanto al director que le incluyeron a la toma final. Porque la esperanza no es algo simbólico, también puede ser algo material que rota en ti en pensamientos tan simples como todo saldrá bien o brindando apoyo, dándole una raza a quien lo necesite, una escucha, etc. Paul es el ejemplo de cómo puedes desligarte de tu familia pero manteniendo las formalidades. Expresa su diferencia a sus padres pero los cuida por el lazo de sangre. Trata de formar un futuro sin esas asfixiantes tradiciones culturales y sin embargo no es perfecto, es un patán con su hermano mayor que al final del día y de todo lo que hizo lo quiere de verdad. Tiene una mentalidad de blanco y negro y vamos, aún actúa como un niño, pues no tolera las críticas negativas hacia los proyectos de vida. Aun si dichas críticas son constructivas, cosa que, bueno, aceptar críticas constructivas es signo de que genuinamente quieres avanzar adelante. Pero bueno, no soy nadie para juzgar, aunque sean personajes ficticios. Y George es uno de los mejores personajes secundarios de toda la serie. Es el ejemplo claro de que, independientemente de que hayas tenido una buena familia, buena infancia, nació en lo que dicen coloquialmente cunas de oro, no significa que la vida no te prepare una sorpresa. La infidelidad emocional que le dio a Amy, cosa que personalmente está mal porque estás casado, y si no puedes expresar tu sentir como cuando lo hiciste con tus votos matrimoniales, ¿qué sentido tiene casarse? Hasta esa incertidumbre de si es un buen artista o solo la sombra de lo que fue su padre es sublime, es gloriosa, pues detalles como estos demuestran lo imperfectamente perfectos que son los humanos y me gusta recordar eso cada vez que veo una película o una serie. La resolución en Beef es simple. La serie habla de cómo estamos atrapados en nosotros mismos, en cómo anhelamos amor, pero cuando lo tenemos, tememos a perderlo. Lo que irónicamente lo fragmenta, no lo desaparece, no lo envía lejos de ti, lo fragmenta para que puedas ver las grietas que creaste. Y esto se refleja tanto en Danny como en Amy, y en cómo sus padres carentes de emoción, crueles y gélidos, los criaron. El personaje de Paul es muy genial, como dije anteriormente, es el ejemplo claro de que puedes seguir adelante, tomar lo bueno de tu familia y ser feliz, ni muy tradicional ni muy extranjero, solo siendo tú mismo por el sendero de la vida. No obstante, eso no significa que mientras caminas escondas o se hayan eliminado las cicatrices de tu familia, de tu pasado, de tu familia. Y finalmente, Gregory es el ejemplo perfecto de que, aunque tus padres tomen con amor las riendas de tu vida,
no significa que no tengas problemas. La soledad, el temor a no ser un gran artista y ser solo recordado por la sombra de lo que era su padre es un excelente trasfondo para él, pues al igual que los protagonistas, él solo buscaba sinceridad, ser visto, poder expresar su enojo, porque sí estoy de acuerdo, leí en entrevistas que decían que Gregorio él guardaba su enojo. El tema es que es muy común que la gente guarde su enojo, pero no es sano. O sea, lo más sano es expresarlo, naturalmente. Lo más sano es expresarlo, pero no como los protagonistas, no hacer a un escribirle una perla a la camioneta del extraordinario en el baño de esta persona, no. Pero bueno. Definitivamente esta serie merece un 8 sobre 10 clavado. Su humor, tomando las bases de la tragicomedia, es sublime. Los simbolismos y demás lo manejaron de una forma que cualquiera que vea el show lo entenderá a la perfección, pero al mismo tiempo nos da una opinión diferente, pues no es un mensaje sólido, es fértil, pero que parte de una misma base. Tómese por ejemplo la escena del capítulo final donde cambian de cuerpos, donde los propios guionistas dijeron, esta escena es a leer la interpretación, tú puedes pensar una cosa, yo te puedo decir otra, pero al final es leer la interpretación y queremos que sea así, cosa que sí siento que se atisba o lo raro en la serie. Para no ser demasiado largo el video, les diré las recomendaciones en tiempo récord. Muertos para mí es una serie del género tragicomedia, la cual te hará reír y llorar con sus situaciones, actuaciones, que en situaciones, por más de que los en lo absurdo, llegan a ese sentimiento de realidad humana que vivimos día a día. Y BoJack Horseman es de esas series que te hará odiar y amar al protagonista y a la mayoría secundaria, bueno, no a la mayoría, a algunos, es subjetivo, por tomar tantas malas decisiones irónicamente amarlo porque es la raza y vives el personaje. Una comedia decente y animación buena en mi opinión. Pequeño aviso, comunidad, y es el hecho de que todos los fondos que utilicé, la música, etcétera, no me pertenecen. Lo único que me pertenece es mi voz y pensamiento. Así que naturalmente estaré dejando todos los respectivos créditos en la descripción. Y eso sería todo. Fin del comunicado. Buenas gente, sean bienvenidos otra vez a esta sección de pensamientos finales. Esta sección va a ser un poco diferente por el hecho de que en la conclusión del video se me olvidó agregar una cosa muy importante. No sé por qué no la agregué, la verdad. Y es el hecho de que naturalmente la crianza no es perfecta, no hay guía y no hay nada. Para aclararlas, la serie no te trata de decir, no amigo, es que con la crianza perfecta vas a tener hijos perfectos. No, güey, no hay crianza perfecta, no existe la crianza perfecta. No obstante, lo que sí debe haber es amor, ¿no? O sea, los padres sí deben proveer amor y todo eso. O sea, esto no entra en detalles de recursos ni nada de eso porque pues para este análisis no es relevante, ¿vale? Porque no es un debate de crianza, simplemente la serie refleja eso, ¿no? De what if, de si tu hijo es no deseado o si tuvo una infancia muy mala. Y lo segundo es que no sé si vieron que mejoré un poco la edición, pues imágenes y contexto. Y de vez en cuando alguna que otras cosas, voy a empezar a hacer eso con más frecuencia. Y lo tercero sería que voy a estar más activo, voy a tratar de estar más activo y voy a empezar a subir más películas. Me doy cuenta que no he subido muchas películas, solamente he subido series y una película. Bueno, técnicamente han sido dos, pero YouTube me borró un video, así que bueno. Y que más nada, mucha serie me gustó mucho y hacer ese video también lo disfruté. Disfruté mucho hacer ese video, la verdad. Que la serie, como dije, la vi en sus inicios, pero bueno, no puedo decir, me identifiqué con estos, no, pero sí disfruté las actuaciones, buenas actuaciones. No sé por qué nunca menciono las actuaciones en estas series. Bueno, quizás porque no ¿cómo se califica una buena actuación? No lo sé. Pero bueno, ya me acuerdo de lo que iba a decir.
iba a agregar un apartado hablando de por qué pues Daniel Chono pues, tenía pensamientos suicidas y todo eso, pero aparte que es un tema un poco delicado, realmente no lo vi tan porque realmente la serie te lo deja ver, ¿no? Pues, ¿verdad? Por la presión y todo eso, aunque obviamente psicológicamente hablando, leí que o sea, es relativo, depende de la persona, no depende de la depresión, o sea, muchos, eh, gente con pensamientos suicidas, ideas suicidas, realmente algunos simplemente no tienen depresión, simplemente se quieren morir, bueno, perdón, hablé muy feo, quieren terminar con su vida, pero es por eso que van a encontrar en la descripción links que hablan de ese tema, que se me olvidó borrarlos, porque no hablé de ese tema, pues no es relevante acá. Preguntan el por qué, ¿no? En la descripción hay links que hablan de eso, es por eso. Y nada, ya está, es todo lo que quería hablar en esta sección. Y nada, espero que hayan disfrutado el video. Si les gustó, ya saben, pueden comentar, suscribirse y nada más. Bye bye.